Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 18 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos programado para esta ocasión, denominado Riesgo Estratégico en el marco del riesgo operacional. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Eduardo Gómez Márquez, especialista en Findes en el área de riesgos, gobernabilidad por acepción amplia, a quien me permito presentar como licenciado en Administración y Finanzas, con estudios de maestría en finanzas y diversos diplomados y cursos en materia de finanzas y riesgos. Su experiencia profesional se centra en las áreas de gobierno corporativo y administración de riesgo en diferentes organizaciones, pero particularmente las relacionadas en el sector financiero, en donde ha ocupado cargos directivos. Antes de ceder la palabra a Eduardo, se les hace una atenta invitación para que nos hagan sus preguntas, participen con comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Eduardo, ¿podemos iniciar, por favor? Sí, muchas gracias, don Emigdio. Antes que nada, de verdad, muy buenas tardes a todos, deseándoles que tengan una tarde muy agradable y vamos a hablar de un tema, sobre todo, muy atractivo, un tema muy en boga, un tema bastante, pues bastante significativo y de verdad quiero agradecer a Findes la oportunidad de que nos permita, pues, estar el día de hoy, esta tarde, para hablar de un tema que realmente pues ahorita quizá ha sobrepasado a muchas empresas, que es el tema de los riesgos estratégicos. Don Emilio, déjeme ver nada más si tengo yo, ya estoy como anfitrión, perfecto. Entonces, perfecto, voy a presentar en este momento para dar comienzo, perfecto, nada más estoy aquí checando esto. Perfecto. Excelente, ya estamos. Ahora se está compartiendo, déjenme ver nada más aquí, lo voy a poner como presentación con diapositiva desde el principio. Perfecto, ahora sí, ya estamos. Seguramente estarán viendo en este momento ya en su pantalla, podrán observar ahora sí la presentación acerca del riesgo estratégico en el marco de riesgo operacional. La verdad es que es uno de los temas que a mí en lo particular pues más me hacen pensar en que si realmente hoy las empresas de forma real están llevando a cabo un análisis respecto al tema de los riesgos estratégicos. ¿Y qué representa esto de los temas de los riesgos? ¿Qué representa este tema de riesgos estratégicos y cómo las empresas hoy en día se ven afectadas o se ven mermadas inclusive por no poder llevar a cabo una identificación adecuada, un control adecuado, una administración adecuada y una gestión adecuada de los riesgos estratégicos? Veamos como tal entonces estos conceptos. Básicamente, el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial por ahí del año 1999, en el cual toma como bases o fundamentos temas muy importantes relacionados a lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propuso en aquellos años. Básicamente, entre sus principales principios básicos que propone este código y este comité de mejores prácticas de gobierno corporativo, menciona dentro de ellas una muy en particular, que es la identificación, administración, control y revelación de los riesgos estratégicos a los cuales están sujetas las sociedades. Este es un tema muy importante, ya que el tema de gobierno corporativo es parte fundamental de lo que hoy en día las empresas deberían de estar optando, ¿no? Optar por un sistema de gobierno corporativo. Dentro de este sistema de gobierno corporativo, uno de los principios básicos que se proponen dentro del gobierno corporativo es la gestión de riesgos estratégicos. No solamente la gestión, la identificación, la administración, control, evaluación y mitigación y prevención de estos riesgos estratégicos. Obviamente estos ya los vemos con mayor detalle durante los cursos y en particular los relacionados al tema de la gestión de riesgos. Básicamente esta función la debería de llevar a cabo el área de riesgos dentro de una compañía, ya sea el área de riesgos, el área de control interno, el área de prevención o directamente el director general
junto con un comité específico para poder identificar dichos riesgos. Por lo tanto, los riesgos estratégicos podrían considerarse como aquellos factores, amenazas, contingencias o peligros reales o potenciales que pueden afectar, chéquense lo que puede llegar a afectar un riesgo estratégico: la estabilidad, la permanencia de una organización, la estabilidad, la permanencia y trascendencia de una organización a través del tiempo. Por lo tanto, es importante y es preponderante que las empresas hoy puedan hacer un análisis específico y adecuado de los riesgos estratégicos. Uno de los claros ejemplos a los cuales nos topamos, pues evidentemente es el tema de la pandemia del COVID-19, porque fuertemente ha afectado a grandes empresas y a sociedades y en términos generales a toda la economía mundial, ¿no? Entonces, démonos cuenta, ustedes pregúntense y váyanse cuestionando si verdaderamente es importante o trascendental que hoy las organizaciones estén poniendo su punto focal o su atención en estos riesgos estratégicos. Obviamente, para administrar de manera formal y adecuada los riesgos estratégicos, existen diversas herramientas, ¿no? Obviamente debe haber una metodología muy clara, específica, técnicas, modelos, como los cuales, digo, básicamente como la matriz de riesgos o el tema de establecer el mapa de riesgos o el heat map, que seguramente lo habrán visto ya en algunas ocasiones, sino aquí durante los cursos que se ofrecen aquí en Findes podemos empezar a ver estos modelos, estas metodologías, métricas y criterios sobre todo de cómo poder identificar, medir, mitigar, monitorear los riesgos a los cuales están las empresas expuestas. Obviamente, entonces podemos hacernos y allegarnos de una matriz de riesgos, pero hay que tener la capacidad de poder identificar dichos riesgos, ¿no? Obviamente resulta de tal relevancia que inclusive la administración de riesgos, en este sentido, el sistema de gobierno corporativo, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial propone que se recomiende que el Consejo de Administración dedique un tiempo específico en una de las sesiones al menos de Consejo de Administración. Recuerden que en las sesiones de consejo de manera trimestral, que es como por añadidura, es como más o menos se manejan en casi todas las empresas que tienen un consejo de administración ya obviamente más fundamentado, pues al menos que en una de ellas se vean específicamente riesgos estratégicos para poder permitir asegurar la estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad. Obviamente, quien debe llevar a cabo esta función de la identificación de riesgos estratégicos, pues debería de ser esta función de riesgo y cumplimiento, ya sea que sea un administrador de riesgos, el área de Contraloría Interna, el área de administración de riesgos operacionales, el área de administración integral de riesgos, el área de la unidad de administración integral de riesgos o cualquier área específica enfocada en el tema de la identificación de los mismos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente hay que dar cumplimiento a lo relativo de definir dichos riesgos y que se le dará seguimiento a lo largo del Consejo de Administración. Pero bueno, ¿cuáles son estos famosos riesgos estratégicos que señala el Código de Principios de Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial? Aquí ustedes observarán en su lado derecho pues un heat map o mapa de calor en el cual tenemos que de alguna manera a través de dos variables o de dos criterios, que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto, poder determinar cuáles son nuestros riesgos más significativos o aquellos riesgos imperantes o aquellos riesgos que de alguna manera pueden tener un efecto adverso en el logro de los objetivos de la empresa. Todo eso evidentemente lo estaremos viendo a través de los diferentes cursos que brindamos aquí. Pero bueno, vamos a comenzar con 10 de los principales riesgos estratégicos que se mencionan en el Código de Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo, y el primero es que tiene que ver con ataques cibernéticos y robos de información. ¿Cuántas veces a lo largo de la vida hemos visto, ustedes lo saben, de repente la clonación de tarjetas, el tema del robo de información en cualquier empresa? Los sistemas no siempre están protegidos. Obviamente entran aquí pues señales o métricas o metodologías o modelos que deberíamos de empezar a implementar en las empresas, como un COVID, como una ISO 27000 que habla acerca de la seguridad de la información, o acerca de establecimientos de modelos o de marcos, más bien de controles generales de la entidad en términos de información o en términos de tecnología, porque de tal manera es que si hoy en día las empresas no están
verdaderamente pues atendiendo estos temas de ataques cibernéticos y robo de información, lo único que va a estar pasando es que se van a estar llevando información muy valiosa, información que puede ser o no clasificable en, pues si es privada, pública, confidencial, sensible, y que de alguna manera puede dañar inclusive a la compañía. Imagínense no sé, imagínense hoy el Pentágono o alguna institución importante, algún banco en el cual se estén robando información. Ustedes recordarán que por ahí hace muchos años vendían bases de datos de teléfonos de Telmex, y esto pues se volvió algo que era básicamente pues regulable, digamos, se trabajó mucho el tema de regulación y el tema de cómo se castiga y se sanciona principalmente a aquellos que roban pues todo este tema de la información, ¿no? Inclusive nosotros en las compañías, mucha gente que a pesar de que trabajas en la institución, pues terminan llevándose pues bases de datos, terminan llevándose procesos, procedimientos, y el tema de la custodia y salvaguarda de todos los recursos también representa un tema fundamental que vemos en temas de control interno o en temas de riesgos. Entonces tenemos que estar verdaderamente protegidos ante uno de los ataques más importantes y de los riesgos estratégicos a los cuales estamos inmersos. Más allá de que firmemos inclusive códigos de conducta en las empresas. Vamos a ver el segundo, que tiene que ver básicamente con el uso de teléfono, del internet, redes privadas, redes sociales dentro de las instalaciones de la sociedad, ¿no? Aquí también el uso del internet, pues también puede llegar a poner en peligro a la institución, el que puedan meterse temas de hackers, virus, el que entren y que de repente se descargue información que puede poner en peligro un sistema o un sistema core de la compañía, pues evidentemente este tipo de situaciones hay que estarlas vigilando. Entonces, cualquier tema de uso de redes sociales dentro de la institución, porque aparte no solamente pueden poner en peligro la productividad, la rentabilidad, el tema de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, evidentemente, uno de los principales riesgos estratégicos que las compañías ven es el uso del teléfono, internet y redes privadas y redes sociales dentro de las instalaciones. Vámonos al tercero, que es uno de los temas más importantes que también, pues verdaderamente de los riesgos estratégicos más significativos, que también son imperantes, que las instituciones deberían de estar viendo, es todo el tema de continuidad del negocio y la recuperación de información en caso de desastres. Este es un tema que lo hemos sabido y lo hemos hablado durante muchos años y durante mucho tiempo. ¿Quién se hubiera imaginado que, digo, yo les platicaría, hace muchos años alguien pensaba en no sé, por ejemplo, oye, ¿por qué no aseguran a una compañía, oye, tú que estás en un edificio tan alto, imagínate que de repente un avión se estrellara contra ti y de repente pues provocara un daño catastrófico a tu compañía? No, ¿cómo crees? Ja, ja, ja. Y entonces se burlaban de estos temas y imagínense, obviamente qué sucedió con las Torres Gemelas, pues todo representó en un tema de no poderle dar continuidad, no estaban asegurados. Entonces, ese tipo de cosas o recuperación en caso de desastre, los famosos, todo el mecanismo del Business Continuity Management o BCP y DRP, lo que es el Business Continuity Plan y el Disaster Recovery Plan que se ven en muchas compañías, si hoy verdaderamente las empresas están preparadas para ello, ¿no? Obviamente aquí en Findes también podemos trabajar algún tema de plan de continuidad del negocio y ahora más tratando una ISO fundamental, que es la ISO 22301, que se ha estado actualizando información al 2020, sobre todo muy dinámica, para poder hacer que las empresas hoy puedan continuar con su operación y recuperen el negocio en el menor tiempo posible, al menor costo posible. Sin embargo, y evidentemente yo hoy me preguntaría, ¿no? A mí me invitaban aquí al piso 52, me parece, de la Torre Mayor, y de repente alguien nos hablaba de las famosas pandemias, ¿no? Y de repente que si la gripe aviar, que si la gripe bubónica, que si la peste bubónica, y el tema de algunas cuestiones como lo que sonaba como el ANH1, que era la influenza. Y entonces hablábamos, yo escuchaba al interlocutor hablando y decía, pues este cuate está como loco, ¿cuál pandemia, no? Y resulta ser, ¿cómo es posible que varios años después de esta primer plática, bueno, obviamente nos hemos preparado, pero hoy la pregunta es, ¿las empresas están verdaderamente preparadas?
porque ¿quién se hubiera imaginado que una pandemia hubiera durado más de 3 años? Acabamos de cumplir un año. Entonces, uno de los temas fundamentales que las empresas tienen que estar poniendo mayor atención es cómo atender estos casos y cómo poderle dar continuidad precisamente para poder atender las necesidades de nuestros clientes. Es otro de los temas fundamentales que se ven como riesgos estratégicos. Obviamente las compañías deberían de estar poniendo también foco de atención en los efectos de los cambios económicos y regulatorios del país y del extranjero. Tiene que ver con temas de paridad cambiaria, riesgos cambiarios, tiene que ver con el tema de regulaciones, lo que hoy la regulación te está pidiendo. Inclusive hoy en el país, pues está llegando el tema de una miscelánea fiscal con temas donde tengo que mostrarme ante el SAT cuál va a ser mi estrategia fiscal para saber con base en qué yo tengo que tomar decisiones y el SAT tiene que tomar decisiones. Entonces empiezan a cambiar diferentes formas de operar, va a haber cambios significativos en el entorno, en el mercado, que pueden llegar a afectarnos y si no estoy preparado, imagínense que yo tengo entre mis operaciones, yo vendo en dólares. Bueno, si viene una devaluación me va a favorecer, pero si yo tengo deuda significativa en dólares y viene una devaluación, no me va a convenir porque voy a pagar, pues obviamente dólares mucho más caros que los que hoy estoy pagando al día de hoy, ¿no? Entonces, pues evidentemente los cambios económicos y regulatorios es otro de los riesgos estratégicos que tenemos que vigilar. Otro tema fundamental es la disrupción en el modelo de negocio. Este está increíble. ¿Por qué? Porque muchos de los modelos hoy en día, obviamente la disrupción tiene que ver con cambios significativos en el modelo de negocio. Imagínense hoy, les voy a poner 3 ejemplos significativos que a mí en lo particular me gustan mucho cada vez que hablo de este tema y tienen que ver mucho en relación con, se acordarán ustedes, por dar un ejemplo de, no sé, estoy pensando en Sears o en Sears. Sears Reebok, una compañía que empezó por ahí de 1883 aproximadamente, pues resulta ser que se enfrentó a cambios significativos cuando la gente creía que el estilo pues era ir directamente a las tiendas y entonces comprar cosas, no irte a probar pues la ropa y demás, y resulta ser que hoy en día pues con la llegada y con la entrada del famoso e-commerce, con temas como Amazon o algunas otras instituciones, pues literalmente Sears tronó y se declaró en bancarrota. ¿Por qué razón? Al no ver los modelos disruptivos y el modelo nuevo que existe, hoy pues pensaban que los clientes iban a estar constantemente yendo a las tiendas y en los Estados Unidos este era un modelo muy significativo. Sin embargo, hoy ya nadie quiere salir de su casa, estás a un clic de distancia de eso que tanto quieres, ¿no? Lo mismo puede pasar con empresas como Kodak. Ustedes se acordarán que Kodak apuesta por un tema de la película fotográfica, que resultó ahora con la era digital, pues no es necesario tener papel fotográfico. Puedes descargar en USB todas tus fotografías y si te interesa uno, vas a la papelería y lo imprimes, inclusive desde tu casa lo puedes hacer. Entonces ya no es tan relevante. Y el último modelo que a mí en lo particular me gusta, que las empresas no siempre estamos atentos a ver, tiene que ver con esta empresa que fue en algún momento Blockbuster, con más de 48 millones de suscriptores, siendo una de las empresas más grandes, líderes, con más de 85,000 empleados a nivel mundial. Imagínense, de repente, al no querer pues digitalizar sus películas, sino creyó en el modelo de que la gente iba a ir pues el domingo a comprar y a rentar su película, pues resulta ser que hoy desde cualquier plataforma puedes literalmente adquirir y llegarte de cualquiera de las películas que hoy tienes. Y ahora con tantas plataformas, ¿cuál te vas a estar moviendo? Desde la comodidad de tu casa puedes pedir cosas y entonces tienes que dar cuenta que puede haber disrupción en el modelo de negocio. Hoy los restaurantes que aseguraban que el comensal llegaba contigo, hoy pues tienen que llegar a vender a través de e-commerce porque si no se mueren, ¿no? Entonces, este tipo de riesgos estratégicos también pueden ser fundamentales. Cambios climáticos y los efectos en la cadena de suministros, por supuesto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que si yo soy una empresa agrícola que me dedico a transportar, no sé, por ejemplo, maíz, sorgo, café, cebada, lo que sea, y de repente vienen cambios climáticos, pues pueden afectarme de manera significativa, ¿no? También es otro de los riesgos que de alguna manera, de manera estratégica, tenemos que estar vigilando. Obviamente el séptimo riesgo estratégico tiene que ver con movimientos geopolíticos, sociales y migración.
¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de cerca de que inclusive, por ejemplo, en un país, cómo puede afectar los movimientos? Ubiquen quizá Venezuela, ubiquen algunos países del Medio Oriente, ubiquen ciertos países donde hoy ciertas manifestaciones o ciertos movimientos pueden afectar verdaderamente el logro de los objetivos. Yo recordaré por ahí en algunos años anteriores, hubo un presidente que se hacía llamar Espurio, que simplemente decidió cerrar las calles de Reforma y mucha gente no pudo ir a trabajar. ¿Por qué? Por un movimiento geopolítico. Y eso tiene una afectación significativa en los bolsillos de las empresas que de alguna manera debemos de estar vigilando. Otro riesgo que me parece también importantísimo, el riesgo estratégico, tiene que ver con los efectos en la reputación o el riesgo reputacional, el riesgo de imagen y la confianza de la marca, ¿no? Ustedes se acordarán que hubo un video hace unos años acerca de la Costeña, donde básicamente empleados o trabajadores de esta firma, bueno, de esta empresa de la Costeña, pues terminaron orinándose directamente en los productos, ¿no? Obviamente esto le repercutió de una manera a la Costeña de manera muy fuerte y significativa, tanto que de alguna manera, pues la gente dejó de comprar. Tanto afecta el tema de la imagen y el tema del manejo de redes sociales o el tema de si tienes o no la oportunidad de vigilar tu imagen, que es uno de los temas fundamentales. Hoy muchas marcas en el mercado que originalmente estaban en el top of mind, en el top de la mente de la gente, hoy simplemente por un tema reputacional han sido descartadas y han sido rechazadas, ¿no? Y podemos pensar en millones de empresas que por no vigilar el tema de la reputación, pues simplemente ya no están hoy en día en el mercado. Otro riesgo, el número 9, tiene que ver con la ausencia de innovación y desarrollo de nuevos negocios. Uno de los temas que nos estamos acercándonos evidentemente es que muchas empresas que no están tomando y considerando el uso de la innovación, la tecnología y el desarrollo de nuevos negocios puede ser un tema fundamental en el que el día de hoy pues, simplemente puedes tronar. ¿Cuántas empresas hoy en día, yo lo he visto, me ha tocado ver porque soy consultor también, y empresas que solamente manejan Exceles, por ejemplo, solamente manejan un Excel, solamente manejan pues información que no es de innovación, pues simplemente ya nada más quiero ver el sistema de control interno que es absolutamente muy débil, no se ha fortalecido, hay una ausencia, hay muchas fallas de control, debilidades de control, que en el diseño, la suficiencia y eficacia de la misma al momento de evaluar los controles resultan ser peligrosos, resultan ser débiles, resulta ser que no es importante y entonces eso puede provocar el que el día de mañana no presente información a tiempo, no presente informes adecuados, que la información pueda ser falsa, que no es exacta, que no sea veraz, consistente, oportuna y que no permita toma de decisiones. Entonces, uno de los riesgos significativos es el hecho de que muchas empresas no estén innovando o desarrollando nuevos negocios. Finalmente, el último punto del cual habla el Código de Principios y Mejores Prácticas tiene que ver con la ausencia de un plan formal de la sucesión de la sociedad. Otro de los temas fundamentales que más nos ha pegado en este sentido es el hecho de que en muchas organizaciones pues no se cuenta con que nada más existe un dueño, un socio, un dueño de la empresa, es el administrador original, es el socio fundador y esta persona pues no quiere soltar porque cree que va a perder el poder, que va a perder el mando. Y entonces al no haber una sucesión de manera formal, también puede ser un riesgo significativo, crítico, que de alguna manera las empresas tendrían que estar optando por él, ¿no? Finalmente, pues ya de manera para hacer un breve resumen de esto como conclusión, es que todos los riesgos estratégicos son de total importancia y requieren de un análisis profundo, no solamente por parte de la dirección general, sino del Consejo de Administración. Obviamente son escasas las entidades que realizan este profundo análisis, lo cual origina que puedan afectar no solamente en su operación y administración, sino que al final, si no se administran o se gestionan de una manera adecuada, nos va a pegar en rentabilidad, modelo de negocio y hasta en su continuidad del negocio. Una de las últimas instancias que se propone nada más para poder pues dar cauce a esto y que de alguna manera siguiendo los principios o algunas de las recomendaciones o prácticas que propone este Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, es que se apoye al Consejo de Administración en el seguimiento de la mitigación de dichos riesgos estratégicos, que se auxilie
al Consejo precisamente la evaluación de los mecanismos para cómo identificar, medir, mitigar, monitorear, revelar, informar dichos riesgos, cómo hacer un análisis específico de los mismos y cómo ayudar a prevenir, detectar y disuadir que estos nos puedan afectar en la cuestión de la permanencia, en el bienestar, permanencia y trascendencia de la organización. Y finalmente se recomienda que el director general presente al Consejo un informe al menos una vez al año sobre la situación que presenta o que guarda la administración respecto a cada uno de estos riesgos estratégicos. Estos evidentemente los vemos durante cada uno de los cursos que ofrecemos aquí en Findes y espero de todo corazón que esta plática, que este tema de los riesgos estratégicos y lo que vemos a través de mostrar la metodología, el cómo identificar, establecer indicadores, podemos asegurar que el día de mañana, y si ustedes se fijan o observen la lámina del lado derecho, evitemos riesgos reputacionales, riesgos de gobierno, riesgos financieros, riesgos operacionales, riesgos competitivos, riesgos estratégicos, riesgos de negocio, riesgos de toda índole, porque esa es la finalidad de lo que pretendemos a través de lo que hacemos aquí en Findes. De mi parte sería absolutamente todo. No sé si hay alguna pregunta en este sentido que quieran hacernos y pues muchas gracias por la oportunidad que se me presenta de estar aquí con ustedes. Don Emigdio, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Vamos a dar oportunidad a que los participantes nos puedan hacer algunos planteamientos. Pues es el caso de Yasmín. Yasmín, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta, ¿cuál es el departamento de la empresa? ¿Cuál es el departamento de la empresa que tiene que realizar la matriz de riesgos? Ok, este es un tema bien interesante, porque originalmente quien es el área responsable o la función responsable debería ser el área de riesgos como tal. Lo que pasa es que en muchas organizaciones se confunde y a veces el área de riesgos la ven como aquella que únicamente tiene que conseguir como las pólizas de seguros para la institución. En algunos casos como aseguradoras, de repente el área de riesgos termina siendo aquella que maneja los riesgos actuariales o riesgos técnicos. Me parece que en la medida en la que una institución pueda crear un área específica de riesgos integrales que pueda apoyarse de una Contraloría interna, digamos, estas dos áreas principales, Administración de Riesgos y Contraloría Interna, pueden en conjunto poder identificar los riesgos y la otra área, pues poder establecer los controles que ayuden a mitigar dichos riesgos. Básicamente el área de riesgos es la respuesta. Gracias, Eduardo. Abraham Palma abrió su micrófono, ¿quiere participar? No, descuido, perdón. No, al contrario, Yasmín, ya estamos. Pues no sé si hay alguien más que quiera, no sé qué les pareció pues la presentación, les gustó, les hizo sentido, está interesante este tema de los riesgos estratégicos. Hay muchos riesgos, muchos cursos que ofrecemos aquí en Findes que pueden ser bastante valiosos, que son contributivos, que pueden ayudar en este sentido. Creo que ya están comentando más cosas, don Emigdio, si gusta usted. Sí, mira, tenemos el caso del usuario, se llama Calidad Sin PAC. ¿Cuáles son los riesgos que se deben atacarse primeramente? Ok, qué interesante esto primera cuestión que yo aclararía. Los riesgos en realidad no se atacan, se gestionan. Uno de los errores más graves que llegamos a tener en las compañías es que hay que atacar el riesgo, ¿no? El riesgo se gestiona. De hecho, el tema y el concepto de risk management tiene que ver no con una administración de riesgos, sino con una gestión de riesgos. Los primeros riesgos que deberíamos de gestionar son aquellos, mira, me voy a regresar tantito a ver una lámina que me parece fundamental, que tiene que ver con un mapa de calor. Ahorita te lo explico de manera muy rápida. Miren, déjenme regresarme a esta lámina, esta en particular. Aquí observarás un heat map o mapa de calor, así se le conoce. Básicamente aquellos riesgos que por su probabilidad de ocurrencia, es decir, que sea más probable que te lleguen a pasar, o por su impacto, una vez que el riesgo se materialice y se convierte en un evento de pérdida, aquellos que están catalogados en la zona roja, si observas el mapa de calor, aquellos que están ubicados en la zona roja, digamos que se tienen que priorizar, pero aquellos que tienen un impacto más significativo y una probabilidad de ocurrencia o una combinación de ambos son los primeros que se gestionan. Obviamente estos riesgos se presentan al comité de riesgos en el caso de que exista un órgano intermedio o digamos, un comité consultivo que apoye al Consejo de Administración, como el comité de riesgos. Digamos, hace un análisis, el administrador de riesgos hace un análisis de todos los riesgos en toda la empresa
Mediante el comité los priorizan y se los presentan al Consejo de Administración para que tome decisiones. Estos serían los primeros riesgos que habría que gestionar. Gracias, Eduardo. Don Vicente, buenas tardes, gracias. Don Vicente pide que le des algunas recomendaciones para un mejor funcionamiento en el área de mercadotecnia. En cuanto a los riesgos, seguramente deben de ser. Claro, fíjate que hay un tema, yo creo que algo fundamental es que tenemos que estar vigilando hoy redes sociales. Uno de los temas como área de soporte o como proceso de soporte, que es el marketing, que ayuda específicamente a la parte comercial o al área de ventas, un tema fundamental que ellos tienen es el que los vendedores hoy conozcan perfectamente, primero, antes que nada, conozcan bien el producto, que se capaciten muy bien respecto al tema de lo que tienen que vender, que el área comercial verdaderamente tenga y se asegure que todos los vendedores conozcan muy bien lo que se va a manejar afuera, porque si no termina siendo un riesgo significativo para la empresa si los vendedores, porque el área de marketing no supo darles el material o no los capacitó respecto al tema de los productos en ese sentido o no les da el material suficiente, puede ser riesgoso. Y dos, creo que el tema de tener un community manager que esté vigilando redes sociales, que esté vigilando el tema de la cuestión de demandas, de denuncias, de la atención al cliente, o sobre todo que puede ser fundamental para las áreas de marketing, el hecho de que hoy en día veas qué es lo que el mercado requiere hoy en día, creo que puede darle un mejor avance o lograr mayor productividad en las empresas si se maneja de una manera bastante adecuada, ¿no? La idea es mitigar los riesgos a los cuales nos enfrentamos. Gracias, Eduardo. María del Socorro, buenas tardes. María del Socorro nos pregunta, ¿hay en México, en la academia, instructores en la identificación de ataques cibernéticos? Hay todo un mecanismo que es ISACA, hay una institución que es ISACA, que es precisamente la que propone todo el tema de COVID. COVID está muy enfocado al tema de la identificación de objetivos de control relacionado con tecnologías de información. Yo digo que te podrías ir o sea, podrías ir a ver a ISACA, ellos proponen el tema de COVID. Y de hecho, en el tema de COVID se maneja a través de dominios, está muy interesante la métrica y la metodología y puede ser un tema fundamental. Sin embargo, aparte de ver a COVID, yo te propondría que revises la ISO 27000 y la ISO 38500. La ISO 27000 está muy específica y muy enfocada a ver los temas de el sistema de gestión de seguridad de la información, que no solamente ve los temas de ciberseguridad o los temas de ciberataque, que es uno de los temas que se ven. Entonces, en la medida en la que tú determines y veas a ISACA, determines con COVID y te acerques también con la ISO 27 y con la ISO 38500, que habla de la gobernanza de TI, creo que en conjunto podemos resolver de una manera mucho más clara. Además, hoy en día hay muchas empresas que verdaderamente trabajan temas de lo que es la ciberseguridad. Por ejemplo, hizo lo que es COSO RM 2017, también está tocando temas muy específicos de ciberseguridad. Y además, aquí en Findes, pues te vamos a poder dar un tema de ciberseguridad precioso que tiene que ver con el tema de todo lo que es, por darte ejemplos, los temas de mailing, de phishing, de malware, de spyware, de cosas bastante padres que evidentemente las empresas tienen que tomar para que no se roben la información en las empresas. Gracias, Eduardo. Daisy, buenas tardes. Abrió su micrófono. ¿Quiere participar? Bueno, Eduardo, muchas gracias. Antes de culminar la transmisión de este webinario, les recordamos que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 25 de marzo a las 18 horas estaremos hablando de el seguro de riesgo de trabajo. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos, y siendo las 18 horas con 34 minutos del día 18 de marzo, damos por concluida la transmisión de este webinario. Eduardo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Al contrario, buenas tardes para todos. Gracias y buena tarde para todos. Sí, muchas gracias. Buena tarde. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Si tienen más dudas, por favor, acérquense con Findes para ver precisamente qué cursos hay y podamos atenderlos de la mejor manera.
Muchísimas gracias a todos.